versículo 20 en nuestra Biblia. Continuamos con nuestra serie de estudios. Comenzamos la semana anterior, la semana pasada estuvimos hablando acerca de el corazón, 3 tipos de corazón. Y partimos del pasaje de Proverbios. Hoy hablaremos en 1 Corintios, capítulo 14. Como le dije, normalmente acostumbro a que busquemos los pasajes, pero como vamos a buscar varios versículos, le animo a que usted pueda anotarlos. Los tengo preparados acá para que usted pueda anotarlos y en casa poder buscarlos. Si usted gusta, puede ir buscándolos, pero lo que no quiero es que nos perdamos en la búsqueda y perdamos la esencia de lo que estamos compartiendo. Amén. Todos juntos lo leemos, por favor. 1 Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. La semana pasada hablábamos acerca del pensamiento, ¿verdad? Y cómo el corazón tiene esa capacidad de poder fabricar los pensamientos en el corazón. Muy bien, ahora el apóstol Pablo nos exhorta en este pasaje, en esta carta, a ser maduros en el modo de pensar, y llama mucho la atención que así como existe un modo maduro de pensar, también existe un modo infantil de pensar, ¿verdad? Dice, no seáis niños en el modo de pensar. La gran mayoría de nosotros dejamos ya la niñez hace un par de años atrás, hace muchos años para algunos, un poco menos para otros. Pero lo que pasa es que el modo de pensar no siempre se va desarrollando en la forma cronológica. Nuestra edad cronológica no siempre va de la mano en nuestra forma de pensar. Y eso es lo que queremos hablar. Dice, no seáis niños en el modo de pensar. Ser niños para la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Vamos a la siguiente, por favor. Quisiera hablar acerca, quédese en ese pasaje. Vamos a 1 Corintios. Enfóquese, por favor, en 1 Corintios capítulo 3. Niños en Cristo. Pablo decía, no seáis niños en el modo de pensar. Y en esto nos vamos a enfocar por algunos instantes. ¿Somos niños en el modo de pensar? ¿Nos comportamos como niños en el modo de pensar? Vamos a ver. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3, note lo que el apóstol Pablo dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Niños en Cristo. Note lo siguiente, por favor. Pablo hace una similitud entre el niño en Cristo y lo compara con el carnal. Y me gustaría hacer una diferencia. El pasaje de quién está hablando, a qué se refiere Pablo cuando habla en niños en Cristo. No seáis niños en el modo de pensar. Ahora dice, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El término niño en Cristo, y Pablo lo menciona, carnal, tiene que ver con la inmadurez espiritual. En la vida cristiana, como en la vida cronológica, encontramos etapas de desarrollo, ¿verdad? Tenemos los bebés, tenemos los niños, pasa el tiempo, se convierten en adolescentes, se convierten en jóvenes, se convierten en adultos, se convierten en ancianos. Etapas cronológicas de la vida. En la vida espiritual sucede exactamente lo mismo. Una persona se convierte al Señor y empieza su vida cristiana como niño en Cristo, ¿verdad? Según el libro de Juan, primera de Juan, sigue avanzando en la vida espiritual y se convierte en un joven en Cristo. Sigue avanzando en su vida espiritual y se convierte en un padre en Cristo. Niveles de desarrollo en la vida espiritual también los tenemos. Pero la observación que hace Pablo tiene que ver con esto, el niño en Cristo. Este niño en Cristo que habla Pablo no pertenece a ninguna de estas etapas normales de desarrollo. La mención que hace Pablo para referirse al niño en Cristo, es decir, el carnal, no el niño recién convertido, sino el niño en Cristo, el carnal, es una etapa anómala dentro del desarrollo. Literalmente en el libro de Corintios se refiere al niño que llora. Usted puede ver ahí, el niño llorón, el niño enfermo, haciendo alusión a ¿qué? Aquel niño enfermizo. Todos hemos pasado por eso. ¿Cómo se comporta un niño cuando está enfermo? No se pone quisquilloso, llorón. Todo le incomoda, le fastidia, no tiene ganas de jugar, no tiene ganas de comer, se pone muy fastidioso, ¿verdad? Entonces en Corintios la palabra que usa quiere decir literalmente el niño llorón, el niño enfermo, el niño llorón. Entonces Pablo hace alusión a esta frase para referirse
al niño llorón, hipersensible, todo le ofende, todo le molesta, todo lo toma a mal. Hablando de la vida espiritual, está hablando del cristiano. En una etapa, vuelvo a repetir, no una etapa normal, no es malo ser niño en Cristo. Está hablando de una etapa anormal, o está hablando de un comportamiento, mejor dicho, anormal. Es bueno ser en Cristo, todos comenzamos siendo niños en Cristo, y se supone que vamos a seguir avanzando. El problema es el siguiente: Pablo se está refiriendo a aquel creyente que debiendo avanzar, no avanzó, se enfermó y se quedó en el estado de niño. A eso se refiere. Entonces desarrolla una actitud, el niño llorón, hipersensible. ¿Tenemos cristianos así? Tristemente sí, muchas veces. Se habla, para referirse al cristiano hipersensible, todo le ofende, ¿no? El cristiano llorón, todo le ofende, todo le molesta, todo lo vea mal, hablando de él. Es un creyente anormal. Note lo siguiente, en la siguiente parte del versículo: os di a beber leche y no vianda, ¿qué dice? Porque aún no erais capaces todavía, ni sois capaces, no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Se da cuenta de la diferencia? El problema no es que sea niño, todos pasamos por esa etapa. ¿Cuál es el problema con ellos? Que aún, ya hace mucho tiempo que debieron dejar de ser niños, pero aún se siguen comportando como niños. Por eso le hablamos, un creyente es un creyente anormal, un creyente enfermo. Dice, porque aún sois carnales. Es entendible que un bebé no sepa comer, ¿verdad? Es entendible que un niño tenga problemas de conducta. Hay que enseñarle a sociabilizar. Es entendible que un niño tenga problemas dentro de la casa. Hay que enseñarle las autoridades, la obediencia. Es entendible que un niño no siempre se comporte bien dentro de la mesa y coma de manera equivocada. Hay que enseñarle. Es entendible, es un niño. Ahora, ese comportamiento no es entendible en un joven, ¿verdad? Menos aún en un adulto. Entonces, ese es el problema. Niños en Cristo, al niño en Cristo que se está refiriendo el apóstol Pablo, es aquel niño enfermizo, hipersensible, todo le molesta, por lo mismo que esté enfermo. Es el niño anormal, no es un desarrollo normal, es un comportamiento anormal, porque aún sigue en esa misma condición, debiendo haber ya dejado la etapa infantil, aún sigue en esa condición, debiendo haber madurado, aún sigue en esa condición. Vuelvo a repetir, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún, dice, aún, todavía siguen siendo carnales. Vamos a la siguiente lista, por favor. Manifestaciones de esta carnalidad, siguen el pasaje de Corintios, por favor. Manifestaciones. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué aún sois carnales? Pues habiendo entre vosotros, ¿qué cosa? Celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Entonces, ¿cuál era el problema en Corinto? Había niños normales, en su etapa normal, que no está mal, habían jóvenes, había adultos, pero había un grupo de personas que estaban en una etapa anormal, los enfermos, ¿okay? Los enfermos, los carnales. ¿Cómo manifestaban su enfermedad? ¿Cómo sabía Pablo que estaban enfermos? Note esto, la primera parte, pues habiendo entre vosotros. ¿Quiénes eran vosotros? La congregación. La iglesia. Entonces, esta carnalidad se manifestaba ¿entre quiénes? Entre los hermanos, entre los creyentes. Dice que había celos, contiendas, disensiones. Ahorita hablaremos un poco acerca de eso. Pero entonces, ¿dónde se miraban esos celos, contiendas, disensiones? En la iglesia. Y eso es lo que llamaba la atención, ¿se da cuenta? Porque esas cosas se ven en el mundo todo el tiempo. O dígame, en el centro de trabajo, ¿no se ve celos, contiendas, disensiones? Todo el tiempo entre la gente. Entre la gente del barrio, ¿se ve esas cosas? Sí, todo el tiempo. Entre la propia familia, ¿se ve esas cosas? Sí, todo el tiempo. Eso es normal. Entre incrédulos eso es normal, es parte de la vida. Pero dentro de la iglesia,
Dentro de los creyentes había esas cosas. Y note cómo llama Pablo la atención, pues habiendo entre vosotros. Entonces, esas cosas se estaban manifestando dentro de la iglesia, con hermanos de la iglesia. Y eso es lo que causaba los problemas, eso es lo que causaba las dificultades dentro de la iglesia. No se estaba dando afuera, se estaba dando dentro de la iglesia. A veces gente me dice, muchas veces, ¿no? Ya es una de las palabras, frases típicas que muchas veces gente escucha. Pero pastor, ¿por qué en la iglesia hay tantas cosas así? ¿Por qué en la iglesia no hay amor? ¿Por qué en la iglesia no hay unión? ¿Por qué en la iglesia hay esto? ¿Por qué en la iglesia hay esto? Ahí tiene la respuesta. ¿Por qué hay en la iglesia esas cosas? Sois carnales. ¿Ah? Porque lamentablemente dentro de toda iglesia tenemos niños en Cristo, ¿no? Niños en Cristo. Y no me refiero a los niños normales, de etapa normal, enfermos en Cristo, carnales en Cristo. Ahí es. Muy bien, ¿dónde se manifiesta? En la iglesia. ¿Cómo se manifiesta? En este caso Pablo nos da tres cosas puntuales. ¿Cómo se manifiesta? Así que vamos a ir observando cada una de ellas. Mientras tanto, hermanos, vayamos pensando, ¿seré yo acaso un niño carnal? ¿Me estaré comportando como un niño carnal? Vamos a ver, siguiente por favor. Primero de ellos, celos. Celos. La palabra celos es interesante. En su definición viene del latín, que quiere decir ardor, y del griego hervir. Ebullicionando, cuando tiene la calentadora de agua y empieza a burbujear, y algunos tienen hasta las calentadoras con silbatos, ¿no? Empieza a sonar ahí. Está celosa, está hirviendo. Muy bien. Quiere decir interés extremado y activo que cualquiera siente por una causa o una persona. Interés extremado. También quiere decir, ese es en el lado positivo. En el lado negativo quiere decir recelo que alguien siente de cualquier afecto o bien que disfrute o pretenda llegue a ser alcanzado por otra. Un recelo de lo que yo lo quiero para mí. Sea un afecto o un interés, algo, pero yo lo quiero para mí. Entonces tengo celos de que ese beneficio sea para otra persona. También quiere decir sospecha, inquietud, recelo de que la persona amada haya mudado o mude su cariño poniéndola en otra. Muy bien, ¿cómo manifestamos esto dentro de la iglesia? ¿Cómo se manifestaba? Por ejemplo, con esa frase, no te juntes con él. ¿Ah? ¿Ahorita los niños son así? ¿No? Los niños se juntan, forman su grupito. Y si algún niño de este grupito pasa a ser del otro grupo o lo ven conversando con niños del otro grupo, ¿qué dicen? No te juntes con él. Ah, ya no vas a ser mi amigo. Si estás con ellos, ya no eres mi amigo. Ellos son malos. ¿Ven? Esa actitud infantil. El adulto dice, no, ¿cuál es el problema? Desarrolla comunión con él, desarrolla comunión. Todos son tus amigos. El niño dice, no. O eres mi amigo, o eres para mí, o no eres de nadie. Así es el niño. ¿Verdad? Un comportamiento infantil. Ese es el problema. Pues habiendo entre vosotros, dijo el apóstol Pablo, celos. ¿Qué había dentro de la iglesia? Celos. Y esos celos, no los celos positivos, porque note, Gálatas nos dice, bueno es mostrar celo, ¿en qué? En lo bueno siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Qué interesante lo que dijo Pablo. Hay que ser celosos para lo bueno, sí. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo, la Biblia, refiriéndose al Señor Jesucristo cuando entró al templo y echó fuera a los ladrones y limpió el templo? Se acordaron, dice lo que dice la Biblia, el celo por tu casa me consume. ¿Cristo era celoso? Sí, muy celoso, pero por las cosas correctas, la causa correcta. No iba a tolerar que su casa se convierta en cueva de ladrones y el celo empezó a hervir. Eso significa celo, ¿verdad? Empezó a hervir el Señor Jesucristo y echó a todos los ladrones. Afuera, dijo, esto no es casa de negocio, esto es casa de oración. Celo por Dios, celo por cosas positivas, celo por la causa justa. Es bueno. Dice, bueno es mostrar celo. No solamente cuando estoy yo, dice Pablo, sino en todo tiempo. No solamente cuando esté el pastor, sino en todo tiempo. Bueno es mostrar celo en todo. Entonces, hay un celo correcto, y ese celo correcto hay que usarlo siempre. No solamente cuando están los líderes, sino en toda ocasión. Romanos 10:12 dice, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Hay un celo equivocado también. Un celo que no es conforme a ciencia.
Gálatas 5, 19, 20, donde dice, manifiestas son las obras de la carne, ¿se acuerdan? Qué interesante que dentro de las obras de la carne, por eso se le llama carnal, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, empieza una descripción entre ellas, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Note, siempre el celo va con iras, contiendas, disensiones, herejías. Entonces, un celo mal enfocado, un celo maligno, ¿qué causa? Contiendas, disensiones. Es pura manifestación de la carne. No es espiritual. Aquel celo que dice, esto es mío, no lo voy a compartir. Y ese es el problema. Ese es el problema que había en Corinto, es el problema que hay muchas veces dentro de la iglesia. Creyentes que dicen, Él es para mí. Si algún hermano sale de ese círculo, ¿qué dice? Ah, no, ya no es mi amigo, lo vi conversando. Por ejemplo, nos sentamos, a veces tenemos reuniones, almuerzos, fin de mes, ¿no? Nos sentamos. ¿Se resiente usted porque la persona que normalmente se siente en su mesa no se sentó con usted? Algunos sí. Si usted se resiente, ahí tiene una característica equivocada del celo. Pero el hermano fulano, sultano, siempre se sienta conmigo, ¿y ahora dónde está? Ah, me traicionó, se fue a sentar con la otra familia. ¿Ah? No quiso compartir conmigo la mesa. Pero el hermano siempre va conmigo, cuando vamos a un paseo, siempre salimos juntos, y ahora se fue con la otra familia. ¿Qué es eso? Manifestación de celos, y nos molestamos. Ah, ya, voy a estar molesto con el hermano. Estoy molesto. Hermano, ¿por qué está enojado? No, hermano, estoy enojado. Oye, no, me traicionó, siempre está conmigo y ahora no. Esa es la actitud infantil. Este es mío. ¿Ves? Este es mío. No lo voy a compartir. Si te juntas conmigo, ya no vas a estar con él. No, hermano, la actitud espiritual es, vamos a compartir, todos somos hermanos en Cristo. Pero el niño en Cristo dice, no, este es mío. ¿Sí? Vea lo que dice Santiago, capítulo 3, versículos 14 y 16. Pero si tenéis celos amargos, nuevamente, y contención en vuestro corazón, no jactéis y mintáis contra la verdad. Eso no es bueno, es lo que está diciendo Santiago. No jactéis ni pienses que eres muy espiritual cuando tienes esta actitud. Celos amargos. ¿Has sentido alguna vez ese tipo de amargura negativa? Nuevamente, porque este hermano es mío, esta familia es mía, hacemos grupitos. El celo hace eso. ¿De qué grupo es? ¿Con quién te sientas? ¿Con quién paras? Ah, ya, entonces no eres de los míos. O si eres de los míos. Hacemos esas divisiones. Celos. Y son celos amargos y causan contención. Dice, no mintáis contra la verdad, eso no es correcto. En el 16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay ¿qué cosa? Perturbación y toda obra perversa. ¿Es pecado ser celoso? Este tipo de celos sí. Dice, ahí hay perturbación, no puede estar contento. Usted no está contento ni hace contenta a la otra persona. Y es más, le dice, obra perversa. Es una obra perversa. Es una obra perversa, no es correcto. Dios no ve con bien esta actitud. ¿Y cuál era el problema de los niños en Cristo? No pudo hablarles como espirituales, sino como a carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, había entre la iglesia, entre los hermanos, había celos. ¿Con quién está? ¿Conmigo o con él? Muy bien. ¿Qué más había? Había celos. ¿Qué más había? ¿Se acuerdan? Contienda. Vamos al siguiente, por favor. Contienda quiere decir lidia, pelea, riña, batalla, disputa, discusión, debate. Es que es lógico. Donde hay celos, obviamente va a haber contienda. Está hablando de peleas. ¿Se imagina lo que había en la iglesia de Corinto? Habían grupitos, ¿ah? Por celos, grupitos. Y entre esos grupitos obviamente peleaban. Habían disputas, estaban disputando, discutiendo, debate. Es como esta frase, ¿no? Me está mirando, me sacó la lengua, ¿no? Dicen los niños. ¿Son así? ¿Buscan cualquier pretexto para pelear o no? Sí, se parecen a muchos creyentes. ¿Ah? No me saludó, se pasó de largo. Y nosotros, viene el niño triste, con un rostro caído, la mamá se asusta. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? Fulanito ya no quiere ser mi amigo. Una tragedia para él. Nosotros le decimos, hijo, nosotros pensamos, ya vas a madurar. Esas cosas son
son cosas superficiales, irrelevantes, ¿verdad? Mamá, me está molestando, me ha sacado la lengua. ¿No? ¿Les pasa así o no? Me miró mal. ¿Cómo que te ha visto mal? Me ha mirado mal. ¿Y cómo se mira mal? No sé, pero me ha mirado mal, decimos, ¿no? ¿Se acuerdan? Cualquier cosita están a la defensiva el niño. Claro, porque es inmaduro. Y como le decía, lo mismo pasa dentro de la iglesia. Ese creyente me ha mirado mal. Hermano, ¿cómo sabe que me miró mal? No sé, pero yo lo siento. ¿No? Me miró mal. Me habló mal. No me saludó. Se pasó de frente. Entonces está molesto, está bravo. Contienda. No contienda. Claro, porque no es de mi grupo, pues, por esas cosas. Contienda. ¿Qué dice 1 Corintios 1:11? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Qué triste, ¿no? Pablo, los de Cloé, le informaron a Pablo, en la iglesia hay contiendas. ¿Y sabe que eso sucede? Yo cuando estaba revisando ese versículo dije, lo mismo me pasó a mí. A mí hasta los incrédulos me avisan. ¿Sabes? Incrédulos o gente que a veces llega. Hermano, en la iglesia hay contiendas. Aún el incrédulo o los nuevos que llegan se dan cuenta. Se dan cuenta. Dice, he sido informado. Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta, ¿qué dice? Contienda. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Díganme si no pasa esto. Es una realidad. Pero note los adjetivos que pone la Biblia. El hombre perverso levanta contienda. Entonces, ¿quién es el contencioso? El que causa diferencias. El que está pensando, me miró, no me miró, me saludó. ¿Qué hace esa persona? Según la Biblia es perverso. ¿Y qué hace? Causa problemas, causa contiendas. El hombre perverso levanta contienda. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Hermanos, honestamente, qué triste cuando los creyentes, toda iglesia pasa por problemas, pero la mayoría de las veces empezamos a entrar. ¿Cuál fue el problema? El chisme. ¿Por qué los hermanos ya no se hablan? Porque ahí entre esos hubo un chismoso que metió cosas. Porque ahí entre ellos hubo algún contencioso. ¿No? Entonces, levantó contienda. Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. ¿Nota cómo el celo siempre va asociado con las contiendas? Y nota cómo las contiendas siempre van asociadas con el chisme. No lo digo yo, vea, lo dice la Biblia. Donde no hay chismoso, cesan las contiendas. ¿Por qué hay tanta pelea entre hermanos? Bueno, quizás porque hay muchos chismosos, pues, ¿no? ¿Por qué en la iglesia tiene que ser así? Bueno, porque necesitamos madurar, pues, necesitamos aprender a dejar el chisme. Si dejamos el chisme, no va a haber contiendas, según la Biblia. Así, solución rápida. El problema es que no queremos dejar el chisme, entonces siempre va a haber contienda. Romanos 13:13. Andemos con moderación, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias lascivias, no en contiendas y envidias. Fíjese que en esa lista tan negativa, glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, ¿qué mete? Contiendas. Andemos honestamente, dice. Es decir, andar en contiendas es deshonesto. Pablo dice, andemos honestamente como debía, no en cosas que son deshonestas. Y la contienda es deshonesta. Si somos personas celosas, es pecado, en el mal sentido. Seamos celosos, mostremos celo para lo bueno, dice. Si somos personas contenciosas, cualquier cosita queremos pelear. ¿Se ha dado cuenta que a veces es así? Termina el culto, nos vamos a la casa, algunos creyentes contentos con la bendición, dicen, oh, qué bendición, fuimos contentos a comer, a almorzar. Los contenciosos van a casa, ¿a qué? A buscar contienda, ¿no? Vamos a almorzar, listos para almorzar. ¿Te fijaste? ¿Te diste cuenta de lo que me hizo? ¿Viste al hermano fulano de tal? Ese es el contencioso. Apártelo, hermano, apártelo, porque pronto va a empezar a generar problemas. ¿Pasa así o no? No me saludó, no hizo esto. Buscando contiendas, confrontación. Ah, sí, dice, no, ore por él, lo santificamos. Siguiente, por favor.
Entonces vamos a otro versículo, Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo sin ¿qué? Murmuraciones. La palabra murmuración literalmente quiere decir esto. No, ni protestando. Literalmente quiere decir mover los labios. Ve a arreglar tu cuarto. ¿Y qué hace el niño? ¿Qué? ¿Están protestando? No. Pero se va. ¿Qué has dicho? No, no he dicho nada. Eso es murmurar. Hablar entre labios. Eso es murmurar. Ni siquiera tenemos que decirlo. ¿Y qué dice la Biblia? Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Así que ya sabes, cuando un hermano trate de meter murmuraciones, por eso dice, no, muérdete los labios. ¿Qué quiere decir? Ni siquiera hacer eso, muérdetelos, ¿no? Ese dicho. Proverbios 17:14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Qué interesante. Es como que hay un dique. Usted le quita ese dique y ¿qué pasa? Y el agua empieza y corre y se desborda. El que comienza la discordia es así. Está levantando un dique, está levantando una barrera y el agua va a salir y va a causar cantidad de problemas. Dice, deja la contienda antes que se enrede. ¿Alguna vez le ha tocado participar en uno de esos enredos, sea porque usted levantó la contienda o sea porque alguien nos metió? Y vio, ¿y cómo se enredó todo esto? Claro, más que pasa el tiempo, más se enreda la cosa. Dice, deja la contienda, deja de estar en peleas, en discusiones. Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Vea incluso que esto se da aún dentro de la predicación del Evangelio. Pablo dijo, algunos predican a Cristo. ¿Estaban haciendo algo malo? No, estaban predicando a Cristo. Pero el problema era su motivación. ¿Cuál era la motivación? ¿Qué los empujaba a predicar a Cristo? Envidias, contiendas. Aún podemos hacer, hermanos, cosas buenas, pero la motivación, con una motivación equivocada, contiendas. Pero hermano, yo no mentí, yo dije la verdad, perfecto, pero ¿cuál fue su motivación inicial? Pero hermano, es que esto ocurrió así, perfecto, pero ¿cuál fue su motivación? ¿Qué quería lograr con ese comentario? ¿Qué quería lograr con lo que usted estaba diciendo? ¿Era para causar contiendas o era para unir a las personas? ¿Era para edificación o era para destrucción? Entonces no basta, contienda no es decir mentiras, no puede decir la verdad. El problema tiene que ver con la motivación. ¿Qué lo motivó a decir ese comentario? ¿Qué lo motivó a hacer o a expresarse de esa forma? ¿Cuál es nuestra motivación? Porque podemos tener buenas motivaciones, aún estar predicando, aún pararnos detrás del púlpito. ¿Qué nos motiva a hacer eso? ¿Contienda? ¿No? ¿O a traer un mensaje? ¿Por qué traigo el mensaje que traigo? ¿Qué busco? ¿Levantar contiendas o traer edificación al pueblo de Dios? Aún predicando, podemos tener motivaciones equivocadas. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué había? Había celos, contiendas, disensiones. Disensión quiere decir oposición, contrariedad de varias personas en los pareceres o en los propósitos. Entonces, ¿qué había en la iglesia de Corinto? Celos, había contiendas y había disensión, oposición. Oposición, les costaba estar de acuerdo. Cristo dice, ser de un mismo sentir, dice el apóstol Pablo, pero a ellos les costaba ser de un mismo sentir, oposición. La idea era que alguien decía una cosa y el otro grupo abiertamente o encubiertamente decía, no estoy de acuerdo. Quiere decir contienda, riña, alteración. Muchas de estas frases, ¿sabías qué? Mira lo que me dijo. Contienda, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Pero por qué no está de acuerdo, hermano? No, porque no me parece.
Ahora, esto no quiere decir, hermano, que todos tengamos que estar siempre de acuerdo. Podemos tener puntos de vista totalmente diferentes. Eso no quiere decir que todos tenemos que hacer lo que diga el pastor, lo que digan los líderes. Los líderes podemos equivocarnos y frecuentemente lo hacemos. Eso no quiere decir que usted tenga una perspectiva diferente, pero sí quiere decir que lo manejemos de forma equivocada. Si yo me equivoco en algo, hermano, yo le he dicho abiertamente, tiene plena libertad para acercarse y decirme, hermano, mire, yo creo que usted se ha equivocado en esto, aquello. Y si me equivoqué, yo humildemente le pido perdón. Pero el problema no es acá, en esto no era que vamos a buscar corregir al hermano. Por ejemplo, en el libro de Mateo, ¿qué dice? Mateo capítulo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, le has ganado. La idea con la reprensión es ganar al hermano. ¿Ve? Ganar al hermano. Yo escucho, bueno hermano, te voy a corregir, te voy a ayudar. Mire, esto es lo que está pasando. Vamos a ganar al hermano. Esa es la motivación correcta. Esta motivación es me opongo. No quiero ganar al hermano. No me interesa ganar al hermano. Simplemente me opongo. ¿Por qué? Porque me opongo. Punto. No me interesa llegar a algún acuerdo. No me interesa ayudar al hermano a hacerle entrar en razón o que me hagan entrar en razón. Para que no haya disensión, tengo que estar dispuesto a corregir cuando el hermano se equivoca. Y note esto, tengo que estar dispuesto a ser corregido. A que otra persona venga y me diga, hiciste mal. A ver, hermano, muéstrame qué hice mal. Una vez que me lo muestra, con humildad decir, tienes razón, me equivoqué, perdón. Pero el disencioso no, nunca se equivoca. Todo el mundo está mal, menos él. ¿Se da cuenta? Ese es el que causa la disensión. Contienda, riña, se opone a cosas incluso que no debe de oponerse, pero se opone. No tiene una actitud correcta. Primero Corintios 11:19 dice, porque es preciso, note este versículo, es muy interesante, es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Qué interesante ese versículo. ¿Qué dice la Biblia? Es preciso. Entonces, ¿va a haber disensiones dentro de la iglesia? Sí, son necesarias. No son buenas, pero son necesarias. ¿Por qué son necesarias? Porque así identificamos quién es quién. Dice, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Wow. Entonces, cuando hay disensiones dentro de la iglesia, vuelvo a repetir, disensión no quiere decir que todos tengamos que estar de acuerdo. Tenemos que estar todos de acuerdo en la Biblia. La Biblia nos fija cuál es la ruta que debemos de seguir, un mismo sentir. Muchas veces, en la forma en que andamos, no siempre vamos a estar de acuerdo en ciertas opiniones, pero tenemos que aprender a manejarlas de forma madura. No como niños en Cristo, sino de forma madura. Vuelvo a repetir, el disencioso, el que causa disensión, no es la persona que corrige. Hay cosas para corregir siempre, en todas partes va a haber. Es hacerlo en la forma correcta, procurando ganar al hermano. Ese es el propósito. Pero cuando se producen disensiones, cuando se producen riñas, conflictos, confrontaciones, ¿qué sale a reducir? Los que no son aprobados. Los que no son aprobados. En el pasado hemos tenido gente así. Gracias a Dios no están con nosotros, hermano. ¿Pero por qué dice gracias a Dios? Porque había personas, no sé si son hermanos o no son hermanos, yo no lo sé, pero que todo el tiempo estaban causando disensiones. Y salió, y se fueron, bueno, salió, se manifestó entre vosotros los que no eran aprobados. Triste decirlo, pero es una de las pocas veces en las que uno se alegra y dice, bueno, por fin, ¿no? Se causaron los problemas. Gracias a Dios, ya se quedaron los hermanos que están, no hay problemas, no hay dificultades, seguimos avanzando. Gálatas 5, 19 y 20, dentro del mismo pasaje, idolatrías, manifiestas son las obras de la carne que son, y señala, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celas, contiendas, disensiones. Disensiones. La idea en la Biblia es, estemos de acuerdo. Estemos de acuerdo. Tenemos diferencias, nos ponemos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo, hermanos. Esa es la idea en la Biblia. Por eso es que condena las disensiones. La disensión es división irreparable. No vamos a estar de acuerdo irreparablemente. No. La idea es, no, sí podemos estar de acuerdo. Si hay buena voluntad en ambas partes, sí podemos estar de acuerdo.
Evitemos las disensiones. Podemos, diferencias de opinión tenemos, pero también podemos ponernos de acuerdo como cristianos. ¿Qué dicen los niños? Nunca más en mi vida te voy a hablar, ¿no? Ya, así. El adulto dice, no, tenemos diferencias, vamos a reconciliarnos. Podemos andar juntos. Por eso la Biblia dice, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cómo andarán dos juntos? Por eso la Biblia condena también el matrimonio mixto entre malcreyentes e incrédulos. No puede haber comunión. Tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo. Pues, disensiones. Muy bien, siguiente, por favor. Resultados de esta carnalidad. Volvamos al libro de Corintios. Capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, dice Pablo, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces todavía, no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. No sois carnales, ¿y qué dice? Andáis como hombres. El primer resultado de la carnalidad no es solamente que se manifiesta esa actitud infantil, esa actitud anómala, esa actitud enfermiza, no solamente se manifiesta dentro de la iglesia, dentro de vosotros, dice la Biblia, dentro de nosotros, sino que afecta nuestro andar. Dice, ¿no andáis como hombres? Esa expresión, andáis como hombres, bien interesante, ¿a qué se refiere? Pablo está diciendo, ¿no se están comportando como incrédulos? Pues habiendo entre vosotros carnalidad, no estáis andando. Ahora, andar quiere decir un estilo de vida. Entonces, ¿cómo estaban viviendo los hermanos esa actitud de constante celo, confrontación, disensiones? ¿Qué manifestaba? ¿Qué está diciendo Pablo? Se están comportando como incrédulos. Y cuando dice, pues andáis, está diciendo, ya es un hábito en su vida, un estilo de vida. Eso es lo preocupante. Piensen esto, hermano. ¿Es preocupante que un niño haga caer cosas de vez en cuando? Usted le dice, lava los platos, ve a hacer esto. Y sobre todo si es muy pequeño, porque está desarrollando habilidades psicomotrices, ¿verdad? Entonces va a ser medio torpe en sus movimientos, medio torpe en las cosas que hace, y por ahí, ¡prum!, se cayó. Por ahí soltó los platos, rompió un florero. Bueno, eso es entendible, porque es un niño. Entonces no... Esos son los casos por los cuales no debemos disciplinar, no debemos castigar al niño. Y si te caen los platos, vamos, pa. No. Es un niño, hay que entender, está desarrollando sus habilidades, hay que entender todo el contexto. Muy bien, eso no es normal. Pero dígame qué pasa cuando un joven, un adulto, todo el tiempo, no estoy hablando de casualidades, todo el tiempo anda haciendo lo mismo. Es entendible que un niño coma de mala forma, agarre comiendo, salpicando la boca. ¿Es entendible que un niño coma así? Sí. Hay que enseñarle. Pero es entendible que ciertas veces lo haga, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya adquiere ese hábito? 18, 20 años, 30 años y sigue comiendo así. ¿Es entendible? No es entendible, ya ha adquirido un hábito negativo, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. ¿Es entendible que los creyentes, los hermanos en la casa, discutan de vez en cuando? ¿Se dan discusiones? Sí, se van a dar discusiones. Hay que arreglarlas. Pero lo que no es normal es que los hermanos todo el tiempo estén discutiendo. Lo que no es normal es que todo el tiempo estén peleando. Lo que no es normal es que todo el tiempo se estén insultando, porque ya llega a ser un estilo de vida. Y hay personas que lo tienen así, ¿verdad? Ya se han acostumbrado, se insultan, se gritan, y así viven, se acostumbraron, es normal. Pablo dice, lo mismo pasa dentro de la iglesia. De vez en cuando algunos hermanos van a discutir, sí, ojo, de vez en cuando, pero terminan poniéndose de acuerdo. De vez en cuando alguien filtrará información que no debió filtrar, soltará un chisme que no debió soltar. Sí, va a pasar, de vez en cuando. El problema está
Cuando esto ya llega a ser un hábito, un estilo de vida. En el incrédulo es comprensible, porque es incrédulo. Lo que llama la atención es el creyente que ya anda como hombre, anda como incrédulo, vive como incrédulo, y es su estilo de vida. Está acostumbrado a vivir en chisme, está acostumbrado a andar en esa actitud de celos, contiendas, está acostumbrado a vivir en disensiones. Ese es el problema. Por eso Pablo dice, no sois carnales y andáis como hombres. Hermanos, se están comportando como incrédulos, es lo que está diciendo Pablo. Eso no es normal, eso es anormal. Nos estamos acostumbrando a un estilo de vida negativo. ¿A cuánto nos gusta estar, hermanos, en conflictos? Todo el tiempo. Si usted es una persona normal, no le va a gustar, ¿verdad? Una persona normal va a decir, no, a mí no me gusta eso. A mí tampoco me gusta estar en chismes todo el tiempo. Pero parece ser que hay gente que sí le gusta. Porque de una salen en otra y se meten y todo el tiempo están viendo. ¿Cómo lo conoce? ¿Cómo nos conoce la iglesia? Es una buena pregunta. Cuando se refiere a alguien a nosotros, ¿qué expresión, qué adjetivos van colocando? Dice, no, es que fulano de tal, sí, ese es buen hermano, pero es un poco conflictivo. ¿Le gustaría ese adjetivo? ¿Le gustaría el adjetivo, sí, el hermano tal, no, sí, ese es, lamentablemente es el chismoso o la chismosa de la iglesia? Es como en el barrio, ¿no? No, ese es la chismosa. En todo barrio siempre hay un chismoso, una chismosa, un conflictivo, un peleonero. En todo barrio es así. Lamentablemente dentro de las iglesias también es así. Pero yo no quiero ser esa persona. Nadie quiere ser esa persona, pero muchas veces, porque ya llega a ser un hábito, ya nos acostumbramos. Hay gente que se acostumbra y todo el tiempo quiere estar en chismes, y sale de un chisme y se mete en otro, todo el tiempo están en problemas. ¿Y saben cuál es lo triste? Que casi siempre son las mismas personas. Entonces es un mal indicativo. Si todo el tiempo es la misma persona que está en chismes, todo el tiempo son las mismas familias las que están en problemas, todo el tiempo es la misma persona causando disensiones, quiere decir que ya se convirtió en un hábito en su vida, es su estilo de vida. Les gusta vivir así. Les gusta vivir en conflictos, les gusta vivir causando disensiones, les gusta vivir en chisme, causando problemas. Andáis como... Y eso es terrible porque eso afecta nuestro testimonio delante de los demás. Afecta nuestro testimonio. Porque ¿qué piensan las personas que viven en nuestra casa? ¿Qué piensan las personas? ¿Y sabe quiénes son? Como el Señor Jesucristo mencionó en alguna oportunidad, ¿quiénes son nuestros primeros jueces? Nuestros hijos. Nuestros hijos. Los del barrio. Entonces, si todo el tiempo, ¿usted cree que es buen testimonio? Saber que un creyente, un hermano en Cristo, esté todo el tiempo en chismes, contiendas, disensiones, ¿es bueno para el incrédulo? Que cada vez que habla con nosotros, todo el tiempo estamos comunicando problemas y problemas y problemas. ¿Es bueno? No, no es bueno. No andáis como hombres, afecta nuestro andar. La carnalidad contamina nuestro andar, nos hace caminar como incrédulos. Hable como el incrédulo, camine como el incrédulo. El incrédulo es así, contencioso. Todo el tiempo el incrédulo está en chismes, todo el tiempo el incrédulo está en discusiones, todo el tiempo el incrédulo está hablando mal de otros, todo el tiempo. Eso es normal porque es incrédulo. Pero el creyente, ¿por qué tiene que andar como incrédulo? Bueno, no nos acostumbremos, no hagamos un estilo de vida los celos, no hagamos un estilo de vida el chisme, no hagamos un estilo de vida las disensiones, hagamos un estilo de vida la edificación. Hagamos un estilo de vida el servicio cristiano. Hagamos un estilo de vida el amor genuino hacia los demás. Eso. Por eso va a ser de buen testimonio. Siguiente, Cristian, por favor. Nos vuelve incapaces. Note lo que dice Corintios. Os di a beber leche, no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Cuál era el problema con ellos? ¿Comían vianda? ¿Comían plato fuerte? Los carnales, dígame. No. ¿Por qué Pablo no les podía dar cosas profundas, alimentos sólidos? ¿Por qué? Dice, porque aún no pueden. ¿Y por qué no podían? Dice, aún no sois capaces. Es decir, eran incapaces de digerir lo sólido. ¿Por qué? Porque eran carnales.
La idea acá es un niño, cuerpo de adulto, pero mente de niño, comportamiento de niño. Eso es lo que está refiriendo honestamente Pablo, eso es lo que está mencionando, que no puede digerir cosas sólidas. Imagínense, una persona cronológicamente de 20, 30 años, que se comporta como niño, balbucea como niño, llora como niño, come como niño. Los papás le tienen que hacer así la papilla, todo batidito, porque no puede masticar, no puede digerir cosas sólidas. Si usted entra a una casa y ve a un niño así, o a una persona así, ¿qué diría? Tiene problemas, ¿no? Está muy enfermo, muy enfermo. Y este es el problema con esas personas. Por eso Pablo está haciendo esa alusión, dice, les tengo que dar papilla, les tengo que dar a la boca, porque están tan enfermos que ni pueden tragar la comida, no pueden pasar la comida, no pueden digerir lo sólido, se han vuelto incapaces. Ese es el problema. El estado de carnalidad limita su capacidad de crecer. Siguiente, Cristian, por favor. Vamos a algunos versículos para poder pensar. Vea lo que dice 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, ayúdenme por favor, ¿qué dice? Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Dejé lo que era de niño. Pablo dice, niño, yo también he sido niño, yo he hablado como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El problema con estos niños en Cristo, ¿cuál era? ¿Dejaron lo que era de niño? No. Crecieron físicamente, pero siguieron con las mismas actitudes, nunca dejaron lo de niño. Qué triste, hermanos, cuando a veces conversamos, decimos, hermano, ¿cuánto tiempo tiene en el Evangelio? Hermano, yo ya conocí al Señor, gracias a Dios, 5 años, 10 años de creyente, 20 años de creyente. Pero aún siguen hablando como niños, pensando como niños, juzgando como niños, comportándose como niños. Eso es lo anormal. Cuando dice, yo dejé lo que era de niño. Hebreos 5, 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto por la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice, después de tanto tiempo. Algunos creyentes, dice Pablo, ya deberían ser maestros, ya deberían ser ejemplo para los demás, pero tenemos que seguir cargando con esos niños, dice Pablo. Tenemos que seguir dándoles el alimento a la boca. 10, 15 años de cristianos y hay que seguir batallando con los mismos problemas, ¿no? Dice, los que han alcanzado madurez, interesante la última parte del versículo, dice que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Alguien maduro espiritual va a definir las cosas, va a ver las cosas con balance, con objetividad. El niño en Cristo no lo va a ver así. 1 Corintios 14:20, el versículo con el que comenzamos, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ya para terminar, hermanos, pensemos en estos versículos. ¿Somos niños en el modo de pensar? ¿Cuántos en esta mañana tenemos humildemente que pedir perdón a Dios y decirle, Dios, perdona? Yo ya conozco la verdad, ya tengo tantos años de creyente. Ayúdame a ser maduro, ayúdame a crecer, ayúdame a dejar las cosas de niños. Dios, yo decido delante de ti en esta mañana no estar más en chisme, no estar más en celos, dejar esa actitud infantil, no estar más en contiendas. Quiero ser maduro, quiero crecer, quiero seguir avanzando en la vida espiritual. Dios tiene, hermanos, una cantidad enorme de bendiciones que a veces por nuestro comportamiento infantil las vamos perdiendo. A veces por nuestro comportamiento carnal las vamos perdiendo. Que el Señor nos ayude a ser maduros. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar. Todos puestos de pie. Vamos a orar. Con los ojos cerrados, todos puestos de pie. Vamos a tomar un tiempo personal de oración.
si Dios le ha tocado, si usted tiene problemas, conflictos con algún hermano, yo le animo, le invito delante del Señor a que usted pueda acercarse al hermano y pueda arreglar las cosas pendientes que tenga con el hermano. A decir, hermano, ¿sabe qué? Yo pensé esto, yo pensé aquello, o a mí me parece mal esto. Hermano, le invito a arreglar cosas con Dios. Le invito a dejar las disensiones, problemas no resueltos. Eso es disensiones. Si alguien tiene algún problema, yo le invito delante del Señor a hacer eso. Después del servicio usted puede acercarse, buscar la oportunidad. Así puestos de pie, con los ojos cerrados, vamos a orar. Mientras la hermana Sara va tocando un himno de invitación. Si el Señor le invita, le motiva a ponerse de rodillas, tomar asiento, quedarse de pie como usted guste. Es un tiempo para orar. Un tiempo para arreglar cosas delante del Señor. No vamos a demorar mucho, así que dígame, hermano, ¿cuántos tenemos que pedir perdón humildemente delante del Señor y decir, Dios, perdóname? Porque necesito tener cuidado con lo que hago. Quiero ser un instrumento de bendición. Quiero hablar para edificación. Algunos hermanos tendrán que tomar la decisión de decir, Dios, ayúdame a alejarme de aquellas personas que todo el tiempo están causando más problemas que bendición. Si Dios está mostrando algún conflicto sin resolver, le invito, hermano, delante del Señor a que pueda acercarse con esa persona y arreglar ese malestar. Las cosas negativas. ¿Cuántos necesitamos seguir avanzando? Dice, debiendo se llama Jesús. Ejemplos de la gracia. Dios nos ayude a cuidar nuestro testimonio, nuestra relación con los hermanos. Cuando termine de orar, puede abrir sus ojos y esperar en silencio que el resto lo haga. Mientras oramos, habrá alguna persona que diga, pastor, yo quisiera aceptar a Jesucristo, yo no soy salvo, pero yo quisiera aceptar a Cristo en mi corazón. Habrá alguna persona que diga, pastor, ayúdeme, ore por mí, levante y baje su mano, si es que es su deseo. Si no creyendo, tiempo de arreglar cosas con Dios, es tiempo de madurar, es tiempo de dejar las cosas infantiles, dejar de que Satanás se siga glorificando o gane ventaja en nuestras vidas. Señor, gracias te damos por este día. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a que tu palabra opere de forma correcta en nuestras vidas. Ayúdanos a meditar, ayúdanos a guardarla, Señor, a corregir aquellos comportamientos impropios, Señor, para que podamos vivir como hijos tuyos, Señor, y dar buen testimonio a los de casa y a los de afuera. Gracias por el pueblo tuyo, gracias por esta iglesia y por cada decisión, Padre, que se ha tomado en esta mañana. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. No olvide saludar a los hermanos que están a su alrededor. Gracias por su asistencia. No olvide, por favor, el día miércoles el estudio bíblico y la siguiente semana tenemos